Hola, esto es Personalidades Astrales y en una serie de vídeos vamos a ver diferentes personajes históricos o personas de la actualidad que nos permitan ver la astrología como herramienta de autoconocimiento y desarrollo. Estos vídeos están dirigidos a personas que no sepáis nada de astrología o muy poquito, y intentaré, por lo tanto, utilizar un lenguaje lo más asequible posible. Hoy veremos la carta astral de Albert Einstein, el físico más importante del siglo XX sin duda. Veremos por qué fue el genio que fue, por qué tuvo un año milagroso donde presentó 4 trabajos sin precedentes, por qué era tan excéntrico y por qué pudo aterrizar aquello que la mayoría de mortales no podríamos ni concebir. Einstein era Piscis, por lo tanto el centro de su identidad se relacionaba con lo universal, ¿no? Hay varias formas de vivir cualquiera de los arquetipos, de los símbolos astrológicos, dado que él tenía mucha tierra, mucho elemento tierra en carta, y su planeta principal, el que define el tipo de Piscis que es Neptuno, lo tenía en Tauro. Él forma parte de esos Piscis que viven lo universal desde lo físico, desde lo mesurable, desde aquello que puede ser controlable. Porque si lo pensáis, ya es muy espiritual el ocuparse de los misterios del universo, ¿no? De la inmensidad del espacio, ¿no? de los infinitos y eternidades que componen la vida en el universo. Es por eso que me gusta decir que Piscis es el signo de la hipercomplejidad o de la complejidad que trasciende lo humanamente controlable. En el caso de Albert Einstein, pues lo llevó al plano, como decía, de la física. Einstein era una persona profundamente espiritual, no en el sentido de ser religioso. Él criticaba las religiones personales por considerarlas infantiles, sino que era espiritual en el sentido que tenía una profunda sensación de que el cosmos, ¿no?, escondía todo tipo de misterios y que nosotros éramos simplemente niños ante una biblioteca llena de libros escritos en diferentes idiomas, pero que no podíamos ni sospechar lo que habían ahí escrito o el criterio de ordenación de los diferentes libros. Como mucho podíamos acercarnos a entender parte de esas leyes. Para él, Dios no era el Dios que entendemos habitualmente, sino que era pues el cosmos, la profunda naturaleza y sus leyes. Esta siempre me ha parecido una mezcla especialmente interesante y funcional de vivir la energía de Piscis, dado que encuentra un punto entre las ganas, digamos, de conquistar el misterio, ¿no?, de estar conectado con todo ese universo más allá de lo humano, y también una persona que estaba conectada con la humildad y con el reconocimiento de que se le escapaba la mayor parte de la existencia. Es una actitud que es sana porque evita que vivamos lo pisciano desde la avidez de control, ¿no?, desde la avidez de quererlo saber todo. Einstein sin duda era una persona infinitamente curioso, lo cual veremos también por la luna en Sagitario. Sin embargo, tuvo ese componente agnóstico en el que era consciente de esos límites humanos. Él tenía conciencia de que aunque él percibía o podía comprobar que había azar, que había aleatoriedad, que había caos, eso solamente expresaba una limitación humana. Pero él decía que Dios no juega los dados, por tanto que de fondo el azar no regía el universo ni formaba parte de él, sino que simplemente era por la finitud de lo humano, ¿no? Eso hizo que Einstein nunca se sintiera cómodo con la mecánica cuántica, la cual muestra que la aleatoriedad sí que sería intrínseca de la naturaleza. Una característica fascinante de Einstein era la imaginación, el cual es un rasgo propio de Piscis. En su caso lo usaba para crear experimentos en su cabeza que eran imposibles de realizar
de forma experimental. En un principio no hay ingeniería, no hay una base técnica que permitiese hacer esos experimentos, como cuando se preguntó qué es lo que vería si se pusiera al lado de un rayo de luz, por lo tanto, uno moviéndose como observador a la velocidad de la luz. ¿Cómo observaría la luz? La respuesta a esa pregunta supuso una revolución en la física respecto al paradigma que había marcado Isaac Newton, porque si me pusiera al lado un rayo de luz, a la velocidad de la luz, pensaríamos que vería el rayo de luz parado, como cuando voy con un coche a misma velocidad que otro coche, pues ese coche respecto a mí lo vería parado. Sin embargo, Einstein demostró que no, que la luz siempre va a la velocidad de la luz y que es imposible verlo parado. Entonces, la solución a esa situación fue el modificar el tiempo y el espacio como dimensiones relativas. Lo revolucionario fue el tiempo, básicamente, ¿no? El tiempo se había pensado que era una constante, que había una especie de reloj universal para todo el mundo. Sin embargo, no. Si estuviésemos viajando a la velocidad de la luz, el tiempo se detendría. Eso podéis imaginar que solamente una mente capaz de salirse de la percepción del día a día ordinaria, ¿no? Una mente extraordinaria como la de Einstein, pudo llegar a pensar, pudo llegar a imaginar, pudo llegar a concluir algo así. Es increíble pensar que ese mismo año, en 1905, considerado el año milagroso para Einstein, Einstein presentara 3 trabajos más que fueron revolucionarios. En 1905, Einstein tenía ciclos planetarios, había una dinámica planetaria que apoyaba, ayudaba, motivaba que pudiera explotar al máximo su genio ya innato, ¿no? Y su genio también trabajado, por supuesto. Ciclos de Urano, de Saturno y de Júpiter fomentaron precisamente todo esto. Se dieron los 3 a la vez y ese tipo de combinaciones en alguien tan poderoso, tan potente como Einstein, pues hicieron que demostrara por primera vez la existencia de los átomos, que concibiera la luz como partícula y no como onda, y luego fue la primera vez que habló de la famosa fórmula en la que igualaba la energía a la masa. Esta teoría es la de la famosa fórmula de E igual mc al cuadrado, la teoría de la relatividad, la cual demostró que la masa contiene en reposo, de forma intrínseca, una gran cantidad de energía en potencia, que es lo que permitió luego poner base a la fabricación de bombas nucleares, en la que poquita materia pues podía generar mucha energía. En el mejor de los casos, llevado a centrales nucleares y no a armamento, por supuesto. En definitiva, podemos ver cómo Einstein se movió en entornos y en temáticas confusas, inevitablemente, que están fuera de la comprensión de la mayoría de mortales, y él, a través de su imaginación, a través de su inteligencia, a través de su intuición, pues pudo conquistar lo que nadie había conquistado hasta el momento. En cuanto a Venus, planeta de las relaciones, planeta de aquello que nos gusta, planeta de cómo vivimos nuestra estética, al estar en Aries con Saturno, con Mercurio, también habrá algo de Luna en Sagitario en lo que voy a decir, y es que no le preocupó demasiado su estética, no le preocupó demasiado el tener que gustar, sino que la energía de Aries permite tener esa independencia respecto a qué, respecto a tener que complacer a los demás. En las relaciones, tanto a nivel de amistad como familiares, siempre fue una persona egoísta, en el sentido de que estaba siempre muy comprometido en su trabajo, en sus obsesiones, en sus pasiones, que era el conocimiento. Por lo tanto, las relaciones eran posibles siempre y cuando estuviesen alineadas con sus intereses. Hay otras posiciones más proclives a ceder, a buscar puntos medios. La energía de fuego generalmente tiene un punto
egoísta, un punto egocéntrico que hace que tenga que haber una especie de de alineación o de afinidad a nivel de intereses. Venus está en conjunción con Mercurio y con Saturno, y bueno, son dos planetas que en las relaciones pues nos daban pistas de que le gustaba relacionarse con personas que fueran pues muy competentes, que fueran muy rigurosas, que estuviesen, como decía, alineadas con sus intereses, etc. Pero también Mercurio es un planeta vinculado en general con la capacidad de aprender, o sea que nos puede ayudar a entender por qué Einstein cuando era pequeño, por qué aprendía como aprendía, por qué hablaba como hablaba, y los problemas con los que se encontró. Por ejemplo, el hecho de que estuviese en Aries implicaba que él aprendía mejor de forma autodidacta, de forma individualista, de forma en la que se dejara llevar por sus impulsos. Es una posición en la que quizá un modelo de enseñanza más pasiva era completamente contraproducente en su caso. Entonces, y eso incluso en Aries también le propició el conflicto, ¿no? La energía conflictiva de Aries, la energía de fuego de Aries, fácilmente se puede expresar en términos de confrontación, lo cual ocurrió con profesores de la escuela, ocurrió en la universidad, y veremos ese lado rebelde también por otros rasgos de la carta. Pero vaya, que era importante entender por qué se sintió tan poco motivado al principio. Una característica interesante es que Mercurio estaba con Saturno. Saturno es un planeta que en el peor de los casos puede frenar mucho el desarrollo de lo que hay ahí, de lo que toca, ¿no? Saturno pues tocaba a Mercurio, y es consabido que a Einstein le costó desarrollarse, le costó hablar, le costó expresarse bien. No es que no fuera inteligente, ni mucho menos, pero le costó más hablar, ¿no? Entonces, qué interesante ver cómo ahí Saturno ralentizó, no porque esa sea la función de Saturno, sino porque Saturno solamente habilita la función, en este caso, de un planeta como Mercurio, desarrollado con el habla y con el desarrollo técnico e instrumental, y en general con la inteligencia más operativa y concreta, si hay rigor, si hay un hacer las cosas poco a poco, pero muy sólidamente. Por lo tanto, ese Mercurio-Saturno es lo que explica que Einstein fuera una persona con una gran capacidad de matematizar la realidad, de convertirla, más que convertirla, de traducirla en lenguajes que fueran hiperconcretos y lo más palpables posibles. Por lo tanto, lo que fue una limitación en el habla, en el relacionarse con los demás, luego se convirtió, desde la mentalidad del maratoniano que piensa a largo plazo, se convirtió en una persona con grandísimas habilidades justamente para todo ello, tanto, por supuesto, para hablar como para relacionarse. Además, la unión de Mercurio y Saturno se ha encontrado en muestras amplias de ajedrecistas, ¿no? En estudios que además han sido replicados, y eso refleja la capacidad de concentración, de focalización, el pensamiento riguroso y estratégico. Einstein tenía ascendente Cáncer, y la Luna, que es importante en los ascendentes en el signo de Cáncer, la tenía en Sagitario, y eso le daba también esa imagen campechana, esa imagen despreocupada y muy cercana. Eso también le acercó ya desde pequeñito al conocimiento. Tenía una madre muy culta que propició todo ese desarrollo. Ya en su familia y en su infancia ya hubieron los elementos para que se despertara una curiosidad infinita. Esto hizo que la cultura y el conocimiento formara parte de su intimidad, de su vida hogareña. Ya con 10 años pues ya tocaba el violín, tocaba Mozart, leía con 10 años la Crítica de la razón pura de Immanuel Kant, leía Euclides. Bueno, eso ya desde pequeñito. Viajó mucho ya desde pequeñito. Y dices, uy, pero tiene ascendente Cáncer, y los más enterados pues pensaréis que el ascendente Cáncer fomenta más pues lo casero, ¿no? El quedarse más inmóvil. Sin embargo, como decía, la Luna en Sagitario matiza mucho los ascendentes en el signo de Cáncer, y es lo que fomentó pues todo lo que estoy explicando. Y todo esto, sobre todo, despegó, y donde pudo expresar mejor su personalidad fue cuando vivió con la familia del director de su instituto, una familia liberal, donde pudo descubrirse en ese momento otro Einstein. Hasta entonces parecía el típico rarito callado,
Sin embargo, todo lo contrario. Se mostró una persona extrovertida, alegre, ocurrente, y es lo que pasa muchas veces cuando tenemos una esencia y el entorno, ¿no? La escuela, el sistema educativo, la familia, lo que sea, pues no favorece tanto la expresión. En el caso de Einstein, sobre todo, el entorno intelectual de aprendizaje no le favoreció sacar estos rasgos de personalidad que decía. Einstein tenía Júpiter en Acuario. Júpiter es un planeta que se mira cuando alguien tiene energía de Sagitario fuerte, o también se mira si alguien es Piscis, que en el caso de Einstein se cumplen las dos condiciones. Y Júpiter en Acuario es una posición en la que uno da mucha importancia precisamente a tener un espíritu revolucionario, lo cual en la ciencia fue evidente, pero también en el ámbito político. Fue una persona pacifista, progresista, liberal, sin lugar a dudas, lo cual le llevó a tener muchos problemas por ser indisciplinado, por entrar en conflicto con la sociedad alemana que entraba en terrenos absolutistas. Además de este Júpiter en Acuario, él tenía la Luna cuadratura Urano, y veremos en otros vídeos que es una posición muy típica de personas que son claramente y popularmente consideradas excéntricas. Una posición que fomentó la rebeldía desde pequeñito, desde siempre, la genialidad, las diferentes ocurrencias que con el tiempo, ganando seguridad en sí mismo y ganando en popularidad, pues pudo por fin expresar. Y hasta aquí la interpretación express de la carta de Einstein. Espero que os haya parecido interesante. Si os gustan estos vídeos, ponerme a seguir en el canal de YouTube, y si tenéis propuestas, pues estaré encantado de leeros para tener nuevas ideas de lo que os pueda interesar. Hasta pronto.